Torah, ¿puedes escribir? Después pues, está grabando y después lo pasamos, subimos. Bueno. Por internet no. Bueno, Orota Torah, capítulo 8, párrafo 6. Rav Kook acá en este párrafo va a hablar de tipos de estudio, también en cosas... ¿Usted es nuevo? Discúlpeme. ¿Usted es nuevo? Ah, ok. ¿De dónde? De Ecuador, nací en Ecuador, pero en la comunidad de Barcelona. Ah, bienvenido. Entonces, hay tres tipos de estudio. En general, tanto sea en Torah como tanto sea en estudios generales o en Torah. Dice así. בלימוד ישנם שני מינים. En el estudio hay dos tipos de estudios. יש דבר שלימוד שלו יש לו ערך גדול מפני שהנושא שלו הוא חשוב מאוד כמו עיון אלוקות, בנפש, בשכל, וכדומה בעניינים הנשגבים. כלומר, hay un tipo de estudio que es importante por el tema que se habla. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con la percepción de la divinidad o percepción o estudio del alma de la persona o estudio de la forma de pensar de personas, puede ser filosofía y demás, y cosas parecidas que tienen que ver con cosas muy elevadas. ¿Y por qué ese tipo de estudio es un tipo de estudio especial? Porque trata de temas especiales, trata de temas muy, ¿cómo se dice?, centrales, muy profundos. Entonces es importante por el tema, no por la forma de pensar, cómo hago para llegar a la conclusión, sino solo por el tema mismo que hay, que es un tema muy importante. ויש מינים mucho הנושא שלו אין לו ערך נכבד בפני עצמו, בכל מקום הוא חשוב, מפני שהוא מועיל מצד המעשה ותכלית היוצא ממנו. Hay otro tipo de estudios, que es estudio que que me enseña, por ejemplo, cómo hacer tal cosa, cómo ser un mecánico, cómo ser un ingeniero, cómo filmar con esta porquería, y demás y demás. Es bueno saberlo, seguro, pero el tema no es lo importante, sino la utilidad que es consecuencia del estudio. Es decir, el tema que se está tratando no es un tema muy importante, pero es muy útil. Sería muy útil saber para qué lado el tornillo se enrosca. Si yo quiero cerrar o quiero abrir, es muy importante. Yo conozco mucha gente muy inteligente, en serio. Y mi padre de bendita memoria, tipo muy inteligente, en serio, muy inteligente. Yo no soy inteligente de ninguna manera. En cosas que tenían que ver con técnica, no. Tenía dos manos izquierdas, se dice. No sé. Yo también tengo dos manos izquierdas, pero por lo menos me la manejo. Así ya aprendí. Por las buenas, por las malas. Él nunca necesitó. Siempre tuvo alguien que le haga. Entonces se complicaba la vida para agarrar un tornillo y llamaba al técnico. ¿Entendés? Y era muy inteligente. Pero eso es lo que dice Rav Kook. Hay cosas que no son importantes por el tema. No es tan importante. Uno dice, wow, soñé que pude clavar un clavo en la pared. Wow, qué sueño. Qué idea. No, pero es muy bueno cuando tiene una foto que uno quiere poner en la pared, saber cómo poner el clavo, porque si no la foto se cae. No. Digo, también tiene su importancia. No por el tema, sino por la conclusión de que necesito poner una foto en la pared y necesito poner un clavo. ¿Ok? Y después dice Rav Kook, hay otro tipo de estudio, el tercero. ממה שראוי להביא כל מה שאפשר מהנמצאים בין מעצמיים בין המקריים במערכה של ידיעה. והרי אנו מרחיבים את שכלנו במה שמוסיפים על כל פנים ידיעה בציור שכלי. Dice, y hay otro tipo de estudio, que es el estudio de manera de sabiduría en general. Saber un poco de historia, saber un poco de arquitectura, saber un poco de matemáticas, saber un poco de biología, saber un poco de mecánica, saber un poco de... Cultura general. Vamos a de cultura general.
lo que se llama hoy cultura general. ¿Ok? Y así, en esa cultura general, tanto así en las cosas que son básicas del mundo, cómo el mundo funciona. Vamos a decir que está la teoría de la gravedad, yo qué sé, o algo así. Y están las cosas que pasan ahora, ¿sabes por qué? Hoy pasó tal cosa, es porque esto y uno y otro. ¿Ok? No es una cosa que cambia el mundo como la teoría de la gravedad, pero eso es una cosa que es interesante saberla porque uno después te sabe. Y eso es, al saberlo, nosotros engrandecemos nuestra posibilidad de entender. Porque así podemos, de alguna manera, entender mejor y nos podemos imaginar las cosas de manera más exacta. ועל כן ישנם דברים לפעמים שאין להם שום ערך חשוב מצד עצמם, וכל ראוי לדעת אותם. והתועלת של השימוש בשכל והתפשטותו ושלמות של הידיעה. Por esas cosas que por ahí no es tan importante saberlas, pero si lo hubiera sabido, es decir, al saberlas, me aportan una especie de ganancia, porque yo las puedo usar en cierta manera. No tengo por ahora para qué usar, no sé para qué, pero de alguna manera por ahí me ayuda, no sé ahora en qué, pero por ahí de vez en cuando en una situación especial que puedo hacer, saco algo y lo digo, y la verdad es así, funciona. Por ejemplo, acá tengo una idea. 1929 quebró la bolsa americana, ¿no? Quebró la bolsa, Wall Street, más o menos entre 50.000 y 100.000 personas se suicidaron. ¿En serio? Un desastre. Una cantidad impresionante de gente desocupada. No había que hacer con la gente. Todas las inversiones de la gente se fueron al carajo, de al lado. Un desastre. Ahora, Estados Unidos en ese tiempo no era la economía más grande del mundo como hoy. Pero bueno, para mí importante. ¿Ok? Y eso provocó un debacle también mundial, de cierta manera, porque si en Estados Unidos se cae, entonces Europa se cuidan. Entonces no compran menos, cambió más o menos, hizo bastante daño. Después de los 4 años salieron. ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver eso con los bisones? ¿Los? Bisones. ¿Qué son los bisones? Los bisones son el toro americano, el grandote, un Un búfalo. búfalo americano, es el doble del búfalo. Okay. Pesan 900 kilos, en Bisonte. serio. Bisonte. Bisonte. No. Bisonte. ¿Bisonte? Bison. Bisonte. Sí, bison se dice en inglés. Ajá, Con, bisonte. ¿Qué tiene que ver el símbolo del toro? Sí, con la- ¿qué tiene que ver la quiebra de la bolsa de Wall Street y el desastre, el debacle económico sin precedentes que no hubo después? No hubo ningún debacle económico de esa envergadura en ningún país del mundo y en ninguna sociedad mundial. ¿Qué tiene que ver con los bisones? ¿En qué aspecto? No, usted diga. Pero ese Te juro que si le pregunto a ChatGPT, tampoco sabe. Te juro. No. Salvo si le ponen esta clase y ahora vas a ver. Yo sé bastante de bolsa, a nivel de bolsa de valores y este tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver el animal ese, el bisonte, es el animal. con la quiebra de la bolsa americana? A modo simple era la fuerza, el impulso de subir. Pero es lo que se No, estás hablando de una cosa, estás hablando para hacer una cosa moral, ética, el bisón como fuerza. No. Prácticamente, ¿qué tuvo que ver el bisonte con la quiebra? Es muy simple. Nada más que la gente no sabía antes. Si lo hubiera sabido 50 años antes, no hacían la estupidez que hicieron. ¿Qué pasó? A diferencia de la conquista española, que trató, y portuguesa, que trató de guardar a las razas americanas y conseguir una especie de arreglos y conquistar, llevar impuestos, pero no exterminar. No había ningún fundamento de exterminar a los indios. Hubo problemas de epidemias y demás, y de vez en cuando por ahí a Tenochtitlán le destruyeron del todo. Pues está bien, pero el 90% de la gente de Tenochtitlán murió de una epidemia. No murió matada por los españoles. Pero eso es una cuestión muy diferente. No, para. Por Los, ejemplo, perdón que le Sí. interrumpa. Pero por ejemplo, mire, o sea, cuando llegaron a la conquista, que normalmente llegaron entre Centroamérica, Sí. básicamente,
los indios idolatraron a todos los conquistadores, pero a medida que iban avanzando en las conquistas y iban justamente el sistema este de comunicación de los indígenas, avisando que los conquistadores, todas las barbaridades que hacían, ¿qué pasó cuando llegaron a la Argentina? Los indígenas argentinos estaban ya tan preparados y tan armados que le dieron duro y contienda a todos los españoles e italianos. Pero no. A tal punto que, ¿qué es lo que hicieron ellos? Para zafarse el problema, los barrieron. No, estás equivocado, no. Pero No hubo una teoría de exterminio de los indígenas en ningún lado de América. En Argentina sí hubo. En Argentina barridas. tampoco, en Hubo Argentina. barridas. ¿Más? No, históricamente hubo barridas. Seguro hubo barridas, pero es que. Completas, no como en Ecuador, También, para, América. No, estás un poco equivocado. En Argentina el país estaba desértico. Había toldos. No había cosas muy buenas que se hicieron. Y son verdad, pero no exterminio. Exterminio planificado de cómo hago para exterminar el pueblo y la cultura y la ideología, la idiosincrasia, todo. No dejo nada, únicamente yo. No existe, no existió. No, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Sin embargo, en Estados Unidos cuando llegaron los ingleses, llegaron los puritanos primero. Los puritanos dicen, nosotros somos el nuevo Israel. Bueno, llegaron a las tierras de hoy en día del oriente de Estados Unidos y dijeron, esto es la nueva tierra de Canaán. Si nosotros somos Israel, ¿qué es esto? Canaán, ok. ¿Qué dijo Dios que hay que hacer con los canaanitas? Reventarlos. No dejar nada vivo. Vamos a reventarlos. Nunca hubo un proyecto de recibir de ellos y entregar a ellos y intentar una cuerda de acuerdos para sintetizar una sociedad unida, más o menos. No. De ninguna manera. Que no la cuente. Entonces, cuando empezaron a ganar, quedaron en la mitad de Estados Unidos, es decir, con indios todavía, desde el Mississippi para hasta California. Ahora, había ya mexicanos que hicieron que los indios parte de los indios sean católicos, y hubo también escuelas y demás, para más o menos modernizarlos y hacerlos más personas. Eso fue por la conquista española que hubo en la También. parte de Norteamérica. Pues, También, pero cuando llegaron los ingleses, cuando llegaron los americanos, 1800 y pico, hicieron la conquista del... Le quitaron el terreno a los españoles. Pero ¿qué hicieron con los indios? Ya, ahí fue que No es que ellos se lo merecían, habían ahí algunos degenerados que era lo peor que había. Pero cuando llegaron ahí, ¿qué hicieron con los indios? Desplazaron y barrieron. Los barrieron a todos. Sí. ¿Ok? Y después, en la mitad de la guerra civil, se están matando medio millón de americanos por el asunto de la esclavitud y demás. Los utilizaron. ¿Qué es lo que los utilizaron? Y después, ¿qué hicieron? Bueno, muchachos, tenemos una sorpresa. Ustedes se van de acá y se van a una reserva. Los llaman a todos, a reservas cerradas, donde no hay trabajo, hay alcoholismo, drogadismo, todo. Es un desastre. Porque no hay ningún interés de ese militar. Ahora, ¿qué pasa? Una de las fuentes de riqueza y de comida, de alimento, de sustento de los indios del oriente, ¿cuál era? El bisonte. El bisonte. Muy bien. ¿Cómo aparte, y los indios no mataban bisontes. Mataban un bisón, se comían un mes. Porque son muchísimo carne, y cuero, y huesos, y demás. Suficiente. Muy buena. ¿Hace falta más? Matamos uno más. No mataban a muchos. Es decir, había una especie de... Siempre había más bisones de gente. ¿Ok? Y estaba bien, la situación estaba más o menos pareja. Cuando vinieron los blancos, dijeron así, bueno, ¿cómo hago para provocar a los indios que se vayan? Que terminen la comida. Que comen bisontes. ¿Qué hago? Mato a todos los bisontes. Me llevo el cuero, la carne, un poco la compro, no puedo comer mucho porque no la puedo ni transportar, no había congelador, no había nada. Entonces, ¿qué hacía? La carne se podría, pero el indio se queda sin comida. Al quedar sin comida, yo lo aprieto y lo voy empujando atrás, porque no tiene con qué sustentar. ¿Ok? Bueno, ganaron los indios, echaron a los indios, muy bien los americanos, muy inteligentes. ¿Qué hacemos en las praderas enormes que están en la mitad de Estados Unidos? Algo hay que construir. No, algo hay que criar. Bisonte, dijimos no. Los indios regresan. Es cuando fue el boom del maíz. Pues, No, pero sin el mundo, pará, antes del mundo. ¿Qué trajeron para carne?
vacas. No. Pues las vacas Caballos. son el animal más estúpido del mundo. Caballos. El más estúpido del mundo es con la vaca. Mi hijo trabaja y cría vacas. Es estúpido, en serio. Es decir, si viene un indio y la vaca no se intenta escapar. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos a los indios para que se queden sin carne. Les di una vaca que no pesa 900 kilos, pesa 400 kilos. Sí, mucho más. Y bueno, pero es más estúpida que el bisón. Y es menos peligrosa que el bisón. Entonces lo caza. No hicimos nada. Tengo que traer cosas que, por un lado, no se me escape mucho del tema, que como se dice, que las llevo a pastorear muy cerca. No necesita mucho. Tampoco tiene mucha carne, o tiene, pero no demasiado. Y las puedo cuidar más. Pues son Cabras y caballos. las cabritas. Y los caballos. No, los cabritas, pero pará, no criaron caballos, se No, escaparon. porque los soltaron pues, justamente para posteriormente comenzar como si Soltaron. No, los soltaron, se les escaparon. Y eso hubo entre- No, se les escaparon. Sí, eso está a Como en Argentina se escaparon los caballos, están en la mitad de la Patagonia corriendo. La última vez que estuve ahí, estaba en el avión por aterrizar, en el Calafate, en Santa Cruz. Y de repente veo ahí, una manada de como 200 caballos. Le dije, mira, están sueltos, en serio, son salvajes. Como sea, pero no trajeron para transporte, se les escapó. Ahora, los cabritos los trajeron a propósito. ¿Cuál es la diferencia entre un bisón y un cabrito? Aparte de la grande y todo lo demás, ¿cómo comen? El bisón tiene dientes como nosotros. ¿Qué significa? Cuando él se agacha y come el pasto, come el pasto. El cabrito no tiene dientes como nosotros, tiene 2 dientes acá. Estos de acá salen afuera. ¿Para qué salen afuera? Para abrir la tierra. Para arrancar el pasto y las hierbas de la raíz. Y se comen también la raíz. Muy bien, no ningún problema. El pequeñísimo problema es que en ese lugar, hasta el día de hoy, todos los años, en cierta época del año, hay Sequía. tornados y huracanes. Ok. Vienen del Golfo de México. Humedad, esto hay una explicación. Viene. Son terribles. Estamos hablando de 250, 300 kilómetros por hora, levantan todo. ¿Qué pasa cuando la tierra tiene una hierba con raíces? No se levanta. Se sostiene. Se sostiene. ¿Qué pasa cuando pasan los cabritos de acá hasta Tel Aviv y se comen todo el pastito? Con las raíces. El primer huracán que viene, ¿qué pasa? Se lleva toda la Se tierra. lleva todo. ¿Qué pasa cuando se lleva todo? Pasan 2 cosas. Lo que pasa es que la tierra queda erosionada, semidesértica. Puedo plantar mucho menos. Segundo, el polvo, ¿dónde cae? En las casas. No, en las casas me importa un pepino. No es pesa, que está limpia. No. No tanto limpiaban los americanos en pesa, en general. Entonces, ¿dónde caen? En el maíz, en la mitad en todas las cosechas. Entonces, ¿qué pasa? Arruinan las cosechas. Entonces se quedaron sin cosechas y se quedaron sin tierra. Y eso provocó un enorme déficit alimentario. Y gente que invirtió en todas esas pérdidas enormes con muchísimo dinero, que perdió el dinero. Al perder el dinero que hicieron, sacaron el dinero que tenían puesto en industrias en otro lado. Ajá. Eso hizo una corrida en Wall Street y se cayó toda la bolsa americana. Quiere decir que toda la bolsa americana se cayó ¿por qué? Por los bisontes. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿de dónde lo sé eso? Estudiando de un libro. No. Una película que vi cuando tenía 10 años. ¿En serio? Hay un programa americano que hablaba de cosas increíbles, de cómo cosas se descubrieron. Si nosotros supiéramos de cada cosa cómo se descubrió, es una especie de cosas que Dios ahí se metió para que las cosas fueran descubiertas. Porque no puede ser. Este justo era en Bococa, y este justo dijo acá, la carta de este llegó, entonces pum, pim, pum, tenemos teléfono. Tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Ok? Muchísimas cosas que se descubren de casualidad, que no es casualidad, es por la divinidad, por supuesto. Pero ese asunto es hacer las correlaciones. Es un programa muy interesante, no me acuerdo cuál era el nombre del programa, pero él hacía correlaciones entre una cosa que no tiene nada que ver con otra cosa y te demostraba de que sí, tiene que ver. Y él iba atrás. ¿Por qué se cayó? Y por qué no había alimento, porque la cosecha, y por qué se cayó, porque hubo un huracán, pero si siempre hubo huracán y no se arruinó, ¿por qué se arruinó esta vez?
sí, porque esto, porque lo otro, ¿qué pasó en esa época paralelamente? Y ahí hace todo en libre. Eso es lo que dice Rav. Hay cierto tipo de estudios que por ahí no hace falta saberlos. Uno puede vivir en este mundo sin saberlos. ¿Okay? El primer estudio, como dijimos, es divinidad, filosofía, ética. Bueno, ¿uno puede vivir en este mundo sin saber eso? Sí, es un pobre tipo, pero es factible que uno viva. El segundo, las cosas que son útiles. ¿Uno puede vivir sin eso? No, le complica mucho la vida. Más complicado. Sí, es mucho más complicado porque no sabe ni cómo manejar un auto, no sabe cómo, no puede hacer nada. ¿Ok? Pero vive una vida bastante pobre también, porque tampoco sabe divinidad y demás. La tercera, uno exactamente es totalmente de más. ¿En serio? Totalmente de más. Uno se puede, bueno, ustedes vivieron bien hasta el día de hoy, pienso, sin saber por qué se cayó la bolsa americana. Sí. ¿No? Nunca dejé de comer. Nunca dejaron de comer y nunca comió un bisón. Y no pasó nada. ¿No? Pero ahora descubrieron algo. Por ejemplo, yo, en las cosas de primera, las profundas, eso me gusta, pero las útiles sí que las necesito, porque soy medio burro, ¿ok? En estas cosas. Pero la tercera, la verdad, en eso soy bueno. Siempre mi hijo me dice, pero ¿por qué tenés que saber eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque una persona se sienta y sabe todas estas porquerías que sabes. ¿Para qué? Y yo siempre digo, la verdad, no sé, pero me gusta. Pero va a tener un Me gusta, para poder dar una clase, más o menos. Por ejemplo. No cualquiera. ¿No? Sí, bueno, sí. Es decir, eso me provoca que uno se esparza un poco más. ¿Ok? Y es bueno saberlo. Es bueno saber un poco de esto, un poco de política, un poco de economía, un poco de esto, saber, no estar, porque hay que entender, hoy en día con la ramificación de las ciencias, antes, hace 200 años, me dolía acá, la mano. ¿Qué iba? Iba al médico, me duele la mano, tengo manchada la mano. Me daba algo, me curaba o no me curaba, me mataba. Por lo general me curaba, a veces cuando me mataba. Ahora, ortopédico. Ajá. Un doctor, bueno, el ortopédico. Eso hace 60 años. Hace 30 años, yo soy especialista en ortopédico, en general sí, pero usted tiene que ir a un especialista de mano. Ortopédico Especialista de mano. Anda a esperar al turno, 2 meses más, te duele, no puedes moverte, no puedes dormir, te vuelve loco el dolor, pero no importa, nadie te va a dar nada hasta que vaya al que sepa. Dentro de unos años, si me duele el dedo al especialista de este dedo. Ahora tú le preguntas del otro dedo, porque también te duele un poco. No, eso no. Ya sé, es el otro. Seguro, no, eso es demasiado para mí. No pasó nunca. Nunca, no sé, la verdad no tengo la menor idea. Es decir, es tanta lo que hay que saber para ser un especialista, que ya los tipos se conforman con lo que saben porque es mucho. ¿Por qué tengo que ocuparme? Es decir, no sé, no. El médico en general no te da nada. ¿Por qué no te da nada? Porque no tiene seguro. Entonces dice, ¿para qué tengo que volverme loco? Le doy algo, después le pasa algo. No, vaya al especialista. Siga llorando de noche con el dolor, no pasa nada. Usted tómese un paracetamol y viva. Sobreviva hasta que llegue. Y así cada uno se va pasando la pelota uno a otro. ¿Entiendes? Y al final uno llega al especialista y la verdad no hay nada que hacer. No, Esto es lo peor. Aquí están vendiendo tierra para el funeral. Puede ir para que lo entierren. Vaya, de ese especialista. Empecé a decir, así empezó mi amigo de bendita memoria. Llega muy tarde. Sí, Llega muy llegó. tarde el especialista. Sí, llegó. Hasta que se murió. Entonces, ese asunto. Pero es que estas cosas son importantes porque provoca una especie de que uno pueda llegar, no a dar clase más o menos. En general, es bueno saber un poco de cada cosa. No ser un gran especialista, ¿no? Pero más o menos nadar. Es decir, si me meto ahora, si de casualidad me colé en una convención mundial de microbiología, ¿pero por qué me colé? Porque hay buenos sándwiches y los juguitos también, los cócteles. Y entré para comer y tomar algo, ¿no? Entonces, me puse. Entonces me preguntan, ¿y usted de dónde es? Y yo soy de no sé qué. Sí, usted que estudia, y sí, muy interesante lo suyo. Algo puedo saber. Porque si ya quiero comer el sándwich, tengo que organizarme para saber algo. No, digo. Me pasó una vez que me metí con un amigo en una convención en Argentina de un asunto y había unas frutas, unas plantas de frutas de acá hasta la torre esa de ahí. Increíble la cantidad. Y me metí y digo, nos metemos.
Y bueno, pues bueno. Entonces sí, Aprendió. sí. Ahora, ¿qué pasa? Ra, pero esa cultura general nos da la capacidad de mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Claro. Seguro mucho más elevado. Mejor entendimiento. Mucho más Como elevado, seguro. Porque él sabe hacer las relaciones. Y si tú te fijas en un MRI es una resonancia magnética de una persona no inteligente, con un IQ bastante bajo, ¿tú qué ves? Tú ves como estrellas, que son ideas, con muy pocas relaciones, muy pocas redes. Ves una persona muy inteligente, y yo vi gente muy inteligente en el MRI, y tú ves ahí decenas de miles de contra, ¿cómo se dice? De como rayos, así que uno ve como líneas. Esas líneas son la cantidad de centros en el cerebro que una persona usa para cada cosa. Cuanto más uses, más estás usando el cerebro. ¿No? Entonces, no hay que confundirse en los tres tipos de estudio de eso. Mucho de la Torah y también en el estudio de Torah es lo mismo. Hay cosas que son importantes por lo que es. Por lo que es. Divinidad, cómo Dios maneja el mundo, ética y demás. Es decir, son cosas que la investigación es más importante que la acción que te produce. Es decir, si yo sé cómo Dios maneja el mundo, ¿qué me cambia en mi vida cotidiana? Por ahí nada. Pero no es necesario, por lo menos sé con quién estoy parado. ¿Ok? Es decir, pulo la fe en Dios, que es la primera mitzvah, la mitzvah más importante de toda la Torah. Una pregunta. ¿Y ese conocimiento en el judaísmo, en dónde lo ponemos? ¿En Jokmah, Binah, Da'at? ¿En qué parte sería? Cualquier cosa que tú estudias tiene que tener Jokmah, Binah, Da'at, lo que sea. El asunto es que el Rav Kook está dividiendo otra división, que es la división entre cosas que son importantes porque el tema es importante. El tema es importante. מפני שעצם עבודת העיון בהם, סליחה, ויש חקירה בהם חשובה יותר מערך המעשה, מפני שעצם עבודת העיון בהם, porque el solo hecho de ocuparse de cosas tan elevadas, tan profundas, ese es el asunto. והרי כל דבר של תורה, אפילו דקדוק קל והנהגה ישרה, יש לו ערך חשוב, על כל פנים בהלכות קלות, כענייני דרך עץ וכדומה, יש לו משהו תלמוד בהם נערך וחשיבות עוד יותר המעשה. Entonces dice así, hay cosas, nos cuesta decir eso en Torah, porque para nosotros Torah, un detalle de una alajá, de las alajot de Shabbat, es tan importante como saber cómo Dios maneja el mundo, ¿no? Por ahí es más importante, porque eso nos influye de manera, como se dice, cercana en nuestra forma de vida. Pero dice así, con todo eso, hay cosas que son más fáciles. Entonces, hay cosas que, como dijimos, la forma de estudiar y el estudio es más importante que el detalle. Con todo eso, no se debe decir, bueno, esto es importante, esto no es importante. No, cada cosa es importante en su rubro. Para saber cómo cumplir las alajot de Shabbat, no tengo que saber cómo Dios maneja el mundo. Es decir, tengo que saber en general, saber que Dios maneja el mundo. ¿Cómo específicamente? No sé. Pero para cumplir las alajot de Shabbat o cualquier alajot, es bueno saberlo, pero no es indispensable. Sí, necesito saber cómo hacer, cómo bendecir este vaso de agua. ¿Ok? Entonces, es decir, hay un cuento de Rabbi Zusha Me'anápoli, uno de los más grandes alumnos del Magid de Mezrich, que era uno de los más grandes alumnos del Baal Shem Tov, o el más grande alumno. Él empezó a enseñar Mishnah. La primera Mishnah es cuando se dice Tefilá, cuando se empieza a rezar el rezo de la noche a la noche. ¿De qué hora? ¿De qué hora empieza la obligación? ¿Cómo se empieza la primera palabra de todo el Mishnayot? Me'ematai. ¿Desde cuándo? Pero la palabra Me'ematai la puedo dividir en dos. Me'emat, ya. El temor a Dios. Entonces empezó así. Me'ematai. Tembló de temor a Dios. Bueno, seguimos. Me'ematai. Los alumnos de él, cuando vieron eso, ¿qué aprendieron? ¿Cómo rezar el rezo de Tefilat Arbit? No. ¿Entendieron qué es temor a Dios?
Es importante. Tiene su lugar. Pero si yo quiero estudiar ahora, ¿cómo? ¿A qué hora empiezo a estudiar? Tengo que rezar el resto de la noche. Y mi rabino todo lo que hace es convulsionarse cada vez que dice la primera palabra. No voy a poder rezar porque no voy a saber cómo rezar. Porque no aprendí. Aprendí que tengo que temer a Dios. Es muy importante. No digo que no. Dice Rav, no hay que cambiar, hay que tratar de hacer una especie de conexión, de mezcla de todo junto. Pero hay que saber de que una cosa es importante por lo que el tema y otra cosa es importante por la utilidad que te sale de eso, no por el tema. Como se sabe el de coche, práctica e historia. Como por ejemplo en las cosas de sabiduría de cosas generales, laicas, que detalles históricos son importantes. Gramático, también estudiar las lenguas, también las antiguas, es importante. Pecado me. Por eso cada detalle de esas cosas no te cambia la vida, pero te ayuda a entender una especie de visión un poco más elevada, lo ves las cosas desde más arriba, porque tienes una sabiduría en temas que por ahí Cambia el punto de vista de la persona. el punto de vista de la persona te queda seguro. De ahí puedes entender de que también en la Torah un detalle del Hot Shabbat tiene que estar conectado con que cómo Dios maneja el mundo. ¿Entendido? Sí. Es decir, si yo puedo tomar una cosa que es un detalle de una lengua antigua que ya no existe más, nadie la habla, pero la sé, me da algo, entonces imaginas que una alajá que la dio Dios en el monte de Sinai, mucho más. Pero con todo eso hay que saber de que hay cosas que son importantes por el tema y hay cosas que son importantes por la consecuencia, lo que puedo saber, y hay cosas que son importantes para poder abarcar más el tema, es decir, entenderlo de otra manera. Hay dos tipos de personas que estudian algo. Un tipo que estudia, por ejemplo, Mishnah o Gemara. En la Mishnah dice cosas que tienen que ver por ahí, alguna cosa que tiene que ver con naturaleza. ¿Ah? Vamos a decir un ejemplo. Ustedes rezan. Al rezar hay 4 veces son 2 veces que son divididas en 2. Y a lo mejor uno tiene que una especie de no arrodillarse, sino ¿cómo se dice? Posternarse, es una reverencia en la mitad del rezo de que uno está parado. ¿Ok? Al principio, las primeras 3 palabras. Después al final de la primera bendición y después en la anteúltima bendición. Modi, ¿está bien? ¿Cómo me hago para arrodillarse, para reverenciar a Dios? ¿Qué hago? No sé, por ahí sí. En Hawái, ¿cómo se nos hace una reverencia? Vamos a hacer así. Yo estoy en Hawái, hago así. No sé. ¿Cómo hago? Mira, ¿sabes qué? Te voy a explicar cómo hay que reverenciar, según la halajá. Te bajas hay reptiles grandes, estos reptiles, como una lagartija. Te bajas como una lagartija y te levantas como una serpiente. Muy bien. Una discusión entre nuestros sabios. Ahora me tengo que ir a estudiar cómo se agacha. Caramba, ese es el problema. Yo puedo dar una clase acá y decir, bueno, hay que arrodillarse así, porque Rashi dice así y el Rambam dice así. Si en la Gemara dice que tú te arrodillas como A, te inclinas como A y te levantas como B, quiere decir que no puedes hacer el mismo movimiento de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque de abajo es A y de arriba es E, porque la Gemara dijo, como una lagartija te bajas y como una serpiente te levantas. ¿Ok? Usted viene acá donde Vilna, dice muy simple. ¿Ustedes vieron alguna vez una serpiente? Muy simple. Te baja como una lagartija. ¿La lagartija tiene cuello? No. ¿Qué hace la lagartija? Va, baja.
No, pero no. Todo el cuerpo. La ¿Ok? lagartija no baja. La lagartija no mueve su cabeza para bajar. No. Tac, tac, tac. ¿Eh? ¿Qué? Hace gimnasia. ¿Ok? Entonces. Flexiones de lagartija, Sí, pero no se sí, dice. por eso. Ahora, ¿qué pasa? Tú le tienes que bajar como una lagartija. ¿Qué significa? Track. Y tú levantas como una serpiente. ¿Cómo se levanta la serpiente? Primero El cuerpo y después la cabeza. el lomo, ¿se dice el lomo? Sí. El lomo y luego Primero la el cuerpo y después la cabeza. Ok. La serpiente es así. Tac, y después así. cabeza. ¿Ok? Ahora, si yo no profundicé en el tema de que no hace falta ir ahora a investigar, hacer una especie de resumen alágico de todos los tipos de serpientes en cada jungla del mundo, y hay serpientes desérticas y serpientes semidesérticas y serpientes tropicales, serpientes subtropicales y serpientes de los Andes andinos y de serpientes de las Acuáticas. profundas de Chiquistán. No hace falta. En general, las serpientes hacen eso. ¿Hay alguna serpiente degenerada que no lo hace? Problema de ella. ¿Eh? Pero usted, ¿cómo hago? Al saber eso, me da una posibilidad de entender eso mejor. ¿Ok? ¿Me entendés eso mejor? Por ejemplo, cuando Abraham vino le dice, cuando él ayuda es decir, va a salvar a su sobrino y combatió contra los 4 reyes y les ganó. Entonces todos los reyes que perdieron por ellos, le ofrecieron a Abraham, llévate todo el tesoro y dame únicamente las gentes, los rehenes. Abraham dijo, yo no quiero nada, ningún nada. Dijo así, mihut ve'atzorochnal, desde una soga hasta el cordón de los zapatos. No quiero recibir nada tuyo. Para que no digas que yo te ayudé a tener tu sustento material. Dios me va a dar. ¿Okay? ¿Para qué significa mi hut basofnal? Desde mi soga hasta el zapato. ¿De qué soga está hablando? Mi hut beatzrochnal. Desde mi hut es soga, hilo, hasta zrochnal, viene a ser el cordón. Muy simple. Abraham vino, sí, si tú te fijas en dibujitos animados de Mea Shearim, Abraham vino, tenía Streimer, por supuesto. El problema está que no. ¿Qué se ponía Abraham vino? ¿Cómo se llama? Vivía en el desierto. ¿Qué se ponía? Como un árabe. Como un árabe. ¿Cómo el árabe se pone el coso? ¿Cómo le llaman? Se pone un hilo. ¿Ok? Ese hilo dijo, de acá hasta acá no quiero recibir nada tuyo. ¿Cómo se llama? Mi jutra zornal. Desde mi cuerda de acá hasta lo que me ata con el zapato, no quiero recibir nada tuyo. Ahora, si yo no sé cómo se vivía antes, cómo se vestía antes, no entiendo la correlación, no entiendo qué es lo que quiere decir. ¿Ok? Ni hablar de otras palabras. ¿Ok? En otras palabras, ¿le conté el cuento del man? ¿No? Saben que hay que estudiar Torah, ¿no? Y los chicos tienen que estudiar Humash y Tanaj. A los judíos, los ashkenazistas, no quiero ofenderlos, pero mucho en asuntos de hebreo no se ocupaban. Ni de semántica, ni de lingüística, no era el tema, que es lo más importante para él. Entonces vino el maestro y dijo que el man caía, y está escrito en la Torah, betamo, y el gusto era como tzapejit bitvash. La palabra tzapejit bitvash. Dvash es miel. Tzapejit sale afuera. El 99.9999% de la gente acá, y no le cuenten a nadie, el 99% de los rabinos tampoco sabe lo que es tzapejit. ¿Ok? Tzapejit, la palabra tzapejit. Es una tzapejit con miel. ¿Qué es tzapejit? X. Entonces vino el niño que estudiaba en el Talmud Torah, le pregunta al Rebe, ¿qué es tzapejit bitvash? Dice, mira, el pueblo de Israel salió de Egipto, no tenía comida, le pidieron comida, Dios le bajó el maná, y el gusto era como tzapejit bitvash. ¿Pero qué es tzapejit bitvash? Porque el maestro no tenía más perra idea que tzapejit bitvash. Entonces, ¿cómo hacía para no explicarlo? Mira, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y no tuvieron tiempo de traer comida. Y era un camino largo. Estaban muriendo de hambre. Y Dios le mandó a maná.
Y el gusto era como tzapejit bidvash. Sí, pero ¿qué tzapejit bidvash? Qué pesado que es este. Abraham vino. Dios le prometió a la tierra de Israel, pero le dijo que su simiente va a ser esclava. Entonces tuvo esclavo como 400 años y después salieron y estaban muriendo de hambre. Y el maná y el gusto como tzapejit bidvash. Sí, pero ¿qué tzapejit bidvash? Y la Torah. Noah, empezó con Noah y el diluvio y se desparramaron la torre de Babel y Abraham vino y Egipto y la esclavitud y estaba muriendo de hambre y el maná y el gusto como tzapejit bidvash. ¿Pero qué tzapejit bidvash? Dios creó el mundo, ¿está bien? Bueno. Y después se portaron mal y trajo un diluvio. Y después la torre de Babel. ¿Pero qué tzapejit bidvash? Ah, ¿tú quieres saber desde antes de la creación del mundo? ¡Sos un hereje! Lo echó. ¿Pero por qué? Porque no sabía qué es la palabra tzapejit bidvash. La palabra tzapejit bidvash está escrito en Rabbeinu Saadia Gaon. ¿Qué es tzapejit? Tzapejit es una especie de oblea fina, una especie como una especie de no tortilla, una especie de galleta. Galleta achatada. Tzapejit con gusto a miel. ¿Ok? Ahora, la palabra tzapejit, ¿de dónde la sacó? ¿En qué idioma también se dice la palabra tzapejit? Y de ahí sabemos cuál es la palabra. En la época de Abraham había una ciudad en el norte de Siria que se llama Ugarit. La ciudad fue destruida. Pero en la época de Abraham vino y hasta la salida de Egipto existía. Y ahí se encontró un tesoro. ¿Qué significa un tesoro? Se encontró un diccionario. Se encontraron arcillas en el cual dice la palabra en Ugarit y la palabra en idiomas semíticos. ¿Ok? Y la palabra Ugarit explicada. Y él explica la palabra tzapejit. ¿Qué tzapejit es eso? Galleta, explica ahí. Es increíble, es un tesoro mundial. Entonces quiere decir que cuando la Torah dice tzapejit, está hablando del idioma que se usaba en la zona. Que es ese idioma. ¿Ok? Entonces está explicado. Ahora, si yo no sé Ugarit, no sé que existió la palabra Ugarit, entonces por ahí no puedo saber el contenido y cuál es la explicación certera de la Torah, del versículo, ¿entiendes? Por eso es muy bueno saberlo. No cada uno tiene que saber todos los idiomas. No, pero hace falta que alguien lo sepa. Un poco tener una especie de contacto con algo. Para saber. ¿Ok? Yo de vez en cuando escucho, yo que sé, un querido rabino que dice, sí, cuando Napoleón se encontró con Rossi, una vez escuché por mi vida, cuando Napoleón se encontró con Rossi y yo me empecé a sudar porque digo, wow, uy, pobre tipo. Está delante de 400 personas, gente laica, gente, ¿cómo Napoleón se encontró con Rossi? Si Rossi estuvo en 1100, Napoleón en 1800, wow, qué desastre. Hilul Hashem, está profando el nombre divino. Me arañé, me puse colorado, me quería morir, transpiraba, pobre tipo. ¿Qué piensan la gente acá que no es religiosa? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la Torah? ¿Qué piensan de los rabinos? ¡Desastre! Una locura. Es una locura. ¿Qué se encontró con Rashid? ¿Cómo Napoleón se encontró con Rashid? ¿Qué Rashid vivió en 900 años? No entiendo. Es un problema. Por eso hay que saber un poco de todo. ¿Ok? Bueno, pague esta porquería, por favor. Quería preguntar él. Sí. 3 preguntas. Una.